Estos días se estaba celebrando un juicio. Aquí tienen precisamente esas imágenes, ese momento cuando una turba rodea precisamente a este joven, a Kyle Rittenhouse, y él tenía un arma de asalto y dispara contra dos de ellos, ocasionándoles la muerte, y un tercero que le agarra también el arma es herido en una mano. Es un juicio muy controversial porque tenía 17 años cuando ocurrieron estos hechos violentos después de la muerte de George Floyd, de esas manifestaciones inmensas en Kenosha de Black Lives Matter, y aparentemente él, según dice la defensa en este momento, lo hizo en defensa propia porque vio peligrar su vida cuando esa turba se acercó, le golpearon con un monopatín en la cabeza e incluso le amenazaron con un revólver. Hasta este momento todo hacía pensar que él podría ser acusado de homicidio, pero en este juicio estamos viendo que las cosas se han dado la vuelta. Abogado, empiezo con usted. Sí, y todos estos casos tienen mucho que ver con la totalidad de las circunstancias y la forma en la cual el acusado pueda demostrar de una manera razonable de que sentía que su vida peligraba y que por lo tanto tomó una acción de fuerza letal para proteger su vida. No podemos obviar desde el punto de vista de la jurisprudencia norteamericana de que el gobierno en todos estos encauzamientos tiene el deber y la obligación de probar el cargo que se le presenta al acusado más allá de una duda razonable. Es decir, tiene que presentar evidencia de que las intenciones eran decisiones delictivas, que él llevó a cabo unas acciones de una manera con el interés de quitarle la vida a una persona sin forma justificable. En la medida en que él pueda demostrar y pueda convencer a esos miembros del jurado de que él temía por su vida, de que la totalidad de las circunstancias eran tales que ese temor por su vida era razonable, de que había una turba que lo estaba acechando, de que lo estaban amenazando, de que habían personas que lo estaban persiguiendo y estaban armados. Y desde el punto de vista de él, en su forma subjetiva, tomó acciones que eran razonables bajo las circunstancias, el acusado puede ganar este juicio. No se puede realmente traer a ningún juicio criminal que las circunstancias eran raciales, que uno se debe sentir mal por las razones en las cuales estas personas estaban demostrando en la calle ese día en Kenosha. No se puede utilizar ningún tipo de elemento que no esté basado fundamentalmente en la evidencia que se esté presentando en el juicio. El acusado en el día de hoy también presentó un testimonio experto de un individuo con respecto a su análisis del uso de fuerza en ese caso. Tomó en cuenta los videos que se presentaron y la manera en la cual Rittenhouse escapaba de la turba que lo estaba persiguiendo, que lo estaba amenazando y que hasta cierto punto algunos estaban armados. Ese testimonio, si la defensa se lo puede presentar a los miembros del jurado y que la fiscalía no pueda rebatir el valor de esa evidencia, entonces tiende a demostrar que él ha probado su defensa de defensa personal. Tan importante es la habilidad de la fiscalía de poder presentar los cargos como la forma en la cual la defensa puede eximirse de una responsabilidad delictiva, demostrando que tenía el privilegio de poderse defender, que esa necesidad de poderse defender era clara bajo las circunstancias y que esas circunstancias razonablemente le dan al señor Rittenhouse una habilidad de haberse podido defender y por lo tanto es un homicidio justificable bajo las circunstancias del caso específicamente. Señor Asensio, voy a seguir un segundito con el tema legal para pasar después con usted a la parte después de qué es lo que puede pasar ante una eventualidad sentencia de no culpabilidad. Pero abogado, yo quiero hacerle dos preguntas. Uno, el juez ha tenido que retar, amonestar en varias ocasiones, o incluso le ha pedido al jurado que se fuera al fiscal porque estaba dando por hecho, por sentado, cosas que no habían podido ser probadas y podían influir en el jurado. Los medios de comunicación, incluyendo el propio ahora presidente Biden en su momento, le llamó a este chico supremacista blanco, sin que hasta el día de hoy se haya podido comprobar cuál es su alineación con ninguna de estas organizaciones. Quiero decir, el subirle al estrado y que él mismo se defienda ha sido un argumento válido, ha sido un argumento que funcione, porque eso puede hacer que, como nos ha pasado a cada uno de nosotros, nos convenza o no.
Cada vez que un acusado toma el estrado para testificar en su propio favor, para demostrar cualquier elemento de defensa, su credibilidad está en juicio. Y es una de las formas principales, porque aunque el juez le informe a los miembros del jurado de que no pueden considerar el hecho de que el acusado no testifique, es algo que siempre los miembros del jurado, porque son personas igual que todos los demás, van a estar pensando acerca de eso. Así que siempre que un abogado de defensa tenga la posibilidad de presentar a su cliente, que su cliente pueda testificar relevantemente, que su cliente pueda establecer los elementos de su defensa, yo creo que es algo positivo para la defensa que el acusado dé la cara, aunque no es necesario que lo dé bajo las leyes de este país. Lo que sucede es que entonces, como su credibilidad se pone en juicio, entonces el fiscal tiene la habilidad de contraexaminarlo y muchas veces esa contraexaminación puede tener efecto en el caso criminal. El juez, en la decisión del jurado, el juez lo que estaba bastante molesto es que este fiscal, que es un fiscal con mucha experiencia, comentó acerca del hecho que esta era la primera vez que este acusado comentaba acerca de las razones por las cuales él había disparado y había explicado la cuestión que tiene que ver con la defensa personal. Y eso no es permitido por la ley, porque en 50 años de análisis de las leyes en los Estados Unidos y la interpretación de la Corte Suprema, el fiscal nunca puede contestar acerca del derecho que tiene un acusado de permanecer en silencio durante el transcurso de la investigación y durante todas sus etapas prejuicio. No puede comentar a favor de eso porque con respecto a eso, porque es en contra de la protección constitucional de que cualquier acusado tiene el derecho de preservar su testimonio para el día del juicio y no testificar en su propia contra. Por eso el juez estaba bastante molesto, porque eso puede influenciar el jurado a una decisión de culpabilidad y podría causar que una corte de apelaciones invalidara el veredicto de ese jurado y se tuviera que celebrar el juicio de una forma nueva. Señor Asensio, hemos visto que el testigo estrella que tenía la fiscalía terminó admitiendo que agarró el arma de Kyle, con lo cual esto da una especie de vuelco a lo que más o menos podía estar sentado. ¿Qué pasaría si existiera un veredicto de inocencia? Porque Black Lives Matter, de los que estábamos hablando, ya han amenazado con crear caos en la ciudad si esto ocurre. Bueno, esperamos que la comunidad no salga a quemar la ciudad, a hacer protestas de violencia. No, los llevan en autobuses, no es la misma comunidad, los llevan de estado en estado. Espero que la comunidad esté contra eso, ¿verdad? Porque la comunidad, la parte de policía, de la ley de protection de la comunidad, no solo de parte de la policía, sino la comunidad tiene su deber. Ellos pueden parar. Pero vamos a hablar de esto. Creo que en las amenazas, vuelvo a lo mismo, a las amenazas de Black Lives Matter, han perdido la credibilidad, porque sabemos que no queremos más violencia. Sí sé que hay el testimonio de Kyle Rittenhouse en self-defense, en la defensa de él. Fue un testimonio bastante fuerte y fue impactante al jurado, y va a tener efecto al jurado, porque lo ve, él se pone a llorar, se pone muy emocional, se emociona, tiene su tristeza. Lo que están debatiendo ahora en la corte es si él estaba supuesto a estar ahí armado. Y si él mismo se lanzó en una situación donde él mismo creó esos ataques. No es justo, y ahí veo el debate. Abogado, nos vamos a ir a una pausa, pero voy a tener después un minuto para cada uno para que me puedan dar sus reflexiones. Pausa y regresamos. Bueno, yo quiero pasar con Nelson Rodríguez Varela, con nuestro abogado, porque esas amenazas, como hemos visto en el caso de la policía, en el caso de Floyd, ¿pueden llegar a influenciar también la decisión de esa corte? Yo espero que no. Las cortes tienen su propia autoridad para tomar decisiones basado en precedentes. Es importante considerar que la jurisprudencia en los Estados Unidos ha interpretado por toda su existencia los mandatos de la ley, ha servido para determinar a través de los juicios y procesos y garantías procesales
preservando el derecho de pelear por tu propia libertad por más de 200 y tantos años. Y es lo que estaba hablando anteriormente. Esa institución es importante para preservar la democracia, para que ni un gobierno ni unas acciones como las de Black Lives Matter, en el caso de Nueva York, puedan dictar cuál va a ser la conducta de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes tienen que actuar de forma independiente, basado en lo que es correcto y teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen con respecto a preservar la integridad de nuestra Constitución en este país. Todo lo demás es anarquía y terminaríamos como muchos de los países de nosotros, de lo que tanto hablamos constantemente, y sabemos que han perdido la libertad emigrando también a los Estados Unidos y abandonando sus vidas en sus países. Señor, este es el país más grande del mundo y continúa siendo el país más grande del mundo. Así es, sigue siendo el país más grande del mundo. Yo le quiero agradecer, como siempre, señor Rodríguez Varela, que haya estado con nosotros. Ha sido un placer. En estos 30 segundos, porque no me queda mucho más tiempo, usted fue capitán de la policía. ¿Cómo actuaría en un momento como este? ¿De la calle? ¿Cómo actuaría usted si llega una persona de Black Lives Matter y le dice o hace usted esto o le quemo la ciudad? Seguimos con como dijo el abogado, el licenciado, seguimos con las normas de las leyes. Creo que podrán tener una influencia, pero creo que sería negativo a la causa de Black Lives Matter con el jurado, porque quizás ellos piensan, nos están amenazando, y nosotros tenemos este derecho de apaciguar. Le quiero agradecer también mucho a usted que nos haya acompañado en el día de hoy y, por supuesto, a todos ustedes por su compañía. En nombre de todos los compañeros que hacen posible esta edición, de nuestro equipo técnico y de nuestros productores, gracias por su asistencia en El Espejo.